La noche se cernía sobre mi pequeño pueblo cuando decidí aventurarme en el sendero oscuro. Había oído rumores sobre un antiguo cementerio abandonado, escondido en lo más profundo del bosque, donde supuestamente acechaba una presencia siniestra. Siempre me había sentido atraído por lo macabro, y esa noche decidí enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Con una linterna en mano y mi corazón latiendo con fuerza, caminé por el sendero estrecho y sombrío. Las ramas crujían bajo mis pies, y el viento soplaba inquietantemente a través de los árboles. A medida que me adentraba más en la oscuridad, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde se alzaban las ruinas del antiguo cementerio. Las lápidas erosionadas y cubiertas de musgo se alineaban en filas desordenadas, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando imaginé la historia de las almas descansando allí. Sin embargo, algo no estaba bien. La sensación de ser observado me envolvía, y una voz susurrante parecía llamarme desde las sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie a la vista. Traté de ignorar la extraña inquietud que me invadía y continué mi exploración. Mientras recorría las lápidas, noté que algunas de ellas estaban rotas y otras parecían haber sido profanadas. Los epitafios estaban borrosos y apenas legibles. La atmósfera era cada vez más densa, y mi linterna comenzó a parpadear, como si algo intentara apagarla. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. No hay nada aquí, solo son mis nervios jugándome una mala pasada, pensé tratando de tranquilizarme. Continué mi exploración con precaución, pero pronto me di cuenta de que me había perdido. Los árboles parecían distorsionarse y cambiar de lugar a mi alrededor. Mi linterna seguía parpadeando, y la voz susurrante se hizo más insistente, casi demandante. Mis pasos se volvieron erráticos y caóticos mientras intentaba encontrar el camino de regreso al sendero. La luna brillaba débilmente entre las nubes, pero su luz apenas llegaba al espeso bosque que me rodeaba. Me sentía desesperado y atrapado. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una mujer vestida de blanco, con cabello oscuro y desaliñado. Su rostro estaba pálido y sin vida, y sus ojos brillaban con un brillo espeluznante. Traté de hablar, pero mi voz se negó a salir. La figura extendió una mano huesuda hacia mí y me susurró en un tono lúgubre: «Ven conmigo». Un instinto de supervivencia se apoderó de mí, y di media vuelta para huir de esa terrible aparición. Corrí a través de los árboles, sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. La risa inhumana resonaba en mis oídos mientras tropezaba y caía en la oscuridad. Finalmente, encontré el sendero y continué corriendo, sin detenerme hasta que llegué a las afueras del bosque. Jadeando y temblando, me apoyé contra un árbol, tratando de recobrar el aliento. La luna volvió a asomarse entre las nubes, y fue entonces cuando lo vi. La figura oscura que me había perseguido en el bosque estaba parada entre los árboles, mirándome fijamente con ojos brillantes y maliciosos. Sabía que no podía escapar de ella. Esta presencia siniestra me había elegido como su próxima víctima, pero eché a correr por el camino que me había llevado allí y salté al interior de mi coche para regresar a la seguridad de mi hogar. Después de escapar del sendero oscuro y del bosque embrujado, pasaron semanas antes de que pudiera recuperarme de aquella aterradora experiencia.
Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una creación de mi mente inquieta. Sin embargo, la presencia siniestra que me había perseguido seguía atormentándome en mis sueños y mis pensamientos diurnos. Una noche, incapaz de soportar más el miedo y la incertidumbre, decidí buscar respuestas sobre el cementerio abandonado y la figura oscura que me había acechado. Investigué en la biblioteca local y encontré libros antiguos que hablaban de una tragedia que había ocurrido en el pueblo hace décadas. Resultó que el cementerio pertenecía a una familia adinerada que vivía en una mansión cerca del bosque. Habían sido conocidos por sus prácticas ocultistas y por adorar a entidades malignas. Según las leyendas, la familia había sacrificado a varias personas inocentes en el cementerio para obtener poder y riqueza. Entre los nombres de la familia, uno destacó: Isabella de Montclair, una mujer hermosa y ambiciosa que había sido señalada como la líder de los rituales oscuros. Se decía que había sido ejecutada por sus atroces crímenes, pero su alma maldita seguía vagando en busca de venganza. Cada noche, mientras investigaba más sobre la historia macabra, la presencia de Isabella se volvía más fuerte y amenazante. A veces, podía escuchar su risa malévola en mi mente y sentía su mirada fría clavada en mí. Me di cuenta de que había desatado una fuerza sobrenatural y que ella no me dejaría en paz hasta que me uniera a ella en la oscuridad. Decidí que la única forma de liberarme de su influencia era regresar al cementerio abandonado y enfrentar a Isabella de Montclair. Armado con amuletos de protección y símbolos sagrados, me aventuré nuevamente en el sendero oscuro. El bosque parecía haberse transformado desde mi última visita. Los árboles retorcidos se inclinaban amenazadoramente y las sombras parecían tener vida propia. Pero esta vez no sentí miedo. Estaba decidido a enfrentar mis temores y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Cuando llegué al cementerio, sentí una opresión intensa en el aire. La presencia de Isabella era abrumadora, y su risa resonaba en mi cabeza. Me acerqué a la lápida que llevaba su nombre y pronuncié palabras de exorcismo y purificación. La tierra comenzó a temblar bajo mis pies, y una bruma negra se elevó desde las tumbas. La figura de Isabella emergió frente a mí, con una sonrisa torcida en su rostro pálido y cadavérico. Finalmente te has atrevido a enfrentarme, dijo con una voz que parecía venir de lo más profundo del infierno. No te temo, respondí con valentía, aunque mi corazón latía con fuerza. Isabella dejó escapar una carcajada fría y sus ojos se volvieron rojos como el fuego. Extendió sus manos huesudas hacia mí y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Te ofrezco poder, riqueza y la inmortalidad. Susurró. Únete a mí y seremos invencibles juntos. Me negué rotundamente. Sabía que si cedía ante sus tentaciones, estaría condenado para siempre. Enfurecida, Isabella lanzó una maldición sobre mí. El cielo se oscureció y rayos de luz roja golpearon el suelo a mi alrededor. Grité, invocando todos los amuletos y símbolos sagrados que llevaba conmigo. Con el corazón latiendo desbocado y la mente en un estado de alerta extrema, corrí a toda velocidad por el cementerio abandonado. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras la presencia siniestra de Isabella de Montclair me perseguía con ferocidad. Cada paso que daba, sentía susurros y risas malévolas resonando en mis oídos. Mi linterna parpadeaba débilmente, amenazando con apagarse por completo. La luz titilante proyectaba sombras grotescas y distorsionadas en las lápidas, lo que me hacía sentir como si estuviera en un mundo de pesadilla.
Mis pies tropezaban con raíces y piedras, pero no me detuve. No podía permitir que Isabella me alcanzara, sabía que mi destino sería oscuro y atroz si lo hacía. Apreté los dientes y me obligué a seguir adelante, ignorando el dolor en mis músculos y la fatiga que se acumulaba en mi cuerpo. La voz de Isabella resonaba en mi cabeza, prometiéndome riquezas y poder si me sometía a ella. Pero yo me negaba rotundamente. Sabía que esas promesas eran solo una artimaña para atraparme en su red de maldad. No podía permitir que mi ambición nublara mi juicio, no a expensas de mi alma. Finalmente, llegué a una pequeña capilla en ruinas que se alzaba en un rincón del cementerio. Pensé que podría encontrar refugio dentro de sus paredes, tal vez había algo en su interior que pudiera ayudarme a protegerme de Isabella. Con la última reserva de fuerza que me quedaba, me adentré en la capilla. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire era denso y enrarecido. La atmósfera dentro de la capilla era aún más opresiva que la del cementerio, como si estuviera cargada de energías sobrenaturales. Busqué frenéticamente entre los escombros y los restos de lo que alguna vez había sido un lugar sagrado. Finalmente, encontré un antiguo libro en un rincón oscuro. Al abrirlo, descubrí que estaba escrito en una lengua antigua e incomprensible. Sin embargo, un dibujo en una de las páginas me llamó la atención. Representaba un símbolo sagrado de protección, un pentáculo rodeado de círculos y runas. Recordé haberlo visto en uno de los libros que había consultado en la biblioteca. Tomé el dibujo, y con la esperanza de que funcionara, tracé el símbolo en el suelo de la capilla con mi linterna temblorosa. Mientras lo dibujaba, recité palabras de protección y purificación que había encontrado en mis investigaciones. Una intensa luz blanca comenzó a brillar en el centro del pentáculo, y la capilla tembló violentamente. Sentí la presencia de Isabella acercándose, más furiosa que nunca. La voz de Isabella resonó en la capilla, llena de ira y frustración. «Nunca escaparás de mí. Tu alma me pertenece». Pero yo me aferré a mi valentía y determinación. Cerré los ojos con fuerza y me concentré en mantener el símbolo sagrado intacto. La luz blanca se volvió más intensa, y sentí una fuerza poderosa envolviéndome. El viento aullaba alrededor de la capilla, y las paredes crujían bajo la presión de la energía liberada. La presencia de Isabella se volvía más débil, como si la protección del símbolo la mantuviera alejada. Finalmente, un grito desgarrador resonó en la capilla, y la luz blanca alcanzó su punto máximo. Abrí los ojos y vi cómo Isabella se desvanecía en la oscuridad, derrotada por el poder del símbolo sagrado. El silencio se apoderó de la capilla, y la luz desapareció. Me senté exhausto en el suelo, sintiendo como si hubiera pasado una eternidad desde que había comenzado mi huida. Con el peligro aparentemente disipado, salí de la capilla y regresé al sendero oscuro. El bosque ya no me parecía tan amenazador como antes. Sabía que había enfrentado a la presencia siniestra y había sobrevivido. La batalla entre la luz y la oscuridad se había librado en el cementerio abandonado. Me sentí agotado y en el límite de mis fuerzas, pero no me rendí. Con cada fibra de mi ser, resistí la influencia de Isabella y luché por liberarme de su control. Finalmente, la bruma negra comenzó a disiparse y los rayos rojos se desvanecieron. Isabella lanzó un grito de frustración y desapareció en la oscuridad. Cuando todo quedó en silencio, supe que había triunfado.
La presencia siniestra que me había acechado durante tanto tiempo se había ido. Regresé al pueblo, agotado pero aliviado. La pesadilla había terminado y finalmente podía vivir mi vida sin temor. Sin embargo, sé que el cementerio abandonado y el sendero oscuro seguirán siendo un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión acechando en las sombras. La oscuridad siempre estará presente, esperando a aquellos que se aventuren demasiado cerca. Pero ahora, estoy más preparado para enfrentar cualquier mal que encuentre en mi camino. Este es el fin de mi relato de terror. Un testimonio de cómo el valor y la determinación pueden prevalecer incluso en las peores pesadillas. No olvides, querido lector, que hay cosas que nunca deberían ser perturbadas y que la oscuridad siempre estará acechando en los rincones más sombríos de nuestro mundo.